estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rocío Aliaga y tenemos este espacio para compartir con ustedes la conversación de la noticia, ¿no? Un poco la información decantada que se nos va ahí a veces entre jornada y jornada, nota y nota, y no da tiempo a hablar un poquito más que viene y más que hoy a cuento de lo que pasa o acontece. Nos acompaña para ello, para hablar esta jornada, el doctor Carlos Torres Caro, abogado constitucionalista, porque bueno, ya estamos a horas prácticamente de lo que va a ser una jornada muy dura, ¿no? Mañana en el Congreso de la República, que recibe al presidente Pedro Pablo Kuczynski con su abogado. ¿Cómo estamos, doctor Torres Caro? Buenas tardes, bienvenido. Una excelente noticia la que hemos recibido el día de hoy, ¿no? Ya, nos volvió el alma al cuerpo. No hay vacancia, por lo menos para Paolo Guerrero. Ya. Paolo Guerrero se queda y juega en la selección y esa es una noticia que nos alegra, ¿no? Y nos cambia también un poco el ánimo, ¿no? Porque todo esto, la política, quiero decir, es muy de sensibilidades, ¿no? También en nuestro país un poco impredecible a veces, si es que no siempre, y cambia también, pues le va a dar otro halo, me parece, a lo que se viene. Yo creo que sí, yo creo que es un buen augurio de que mañana los parlamentarios van a tomar la mejor decisión que convenga al país. Eso es lo que todo el Perú está esperando, estamos deseando que ellos sean iluminados, si no por el Espíritu Santo, por lo menos por esta alegría y este entusiasmo que nos da de que el gran capitán pueda jugar pues la selección, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes, ¿le parece, doctor? El fondo siempre es lo más importante, pero vamos por las formas, el debido proceso. Se está respetando un poco aquí los tiempos acelerados, ya en una semana se quiere terminar el asunto. ¿Cómo es que establece la Constitución el proceso en estos casos? Bien, hay que, para poder dar una opinión sobre esto, hay que un poco explicar qué cosa se entiende por debido proceso, para que nos entendamos. El debido proceso es una de las garantías del Estado de Derecho constitucional moderno, que si bien es cierto viene desde varios siglos atrás, pero la consolidación del Estado democrático, constitucional, de derecho, es precisamente la columna vertebral, lo que se llama esto de debido proceso. Es la máxima garantía ¿de qué? De lo que comprende en materia constitucional. Vamos a hablar en un lenguaje que todos nos puedan entender, para que nos entiendan. La Constitución tiene dos partes. Una parte que no la puedes cambiar, que es la parte inamovible, la parte, vamos a llamarle irreversible, la parte dogmática, que nadie, es la parte, las sagradas palabras que nadie puede cambiar. Que no se interpreta. Que están ahí y que nadie puede cambiarlas. Esa es la parte que se llama la parte dogmática constitucional. Y hay otra parte, que es la parte orgánica constitucional, es decir, la que va organizando las entidades, los poderes del Estado, etcétera. Entonces, en el Estado constitucional moderno, en el que nosotros nos movemos, el debido proceso está dentro de lo que se constituye la parte dogmática, es decir, no puede ser avasallada. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa significa el debido proceso? El debido proceso significa que tengas la posibilidad de que te escuchen quien te va a juzgar, que tengas la posibilidad de que te defiendas ante los que te van a juzgar, que tengas el tiempo necesario para preparar tu defensa ante quienes te van a juzgar, que tengas los mecanismos de prueba que puedas poder exhibir ante quienes te van a juzgar. Es decir, es un conjunto de elementos y garantías que van a asegurar que tengas una buena defensa en el momento que tengas que tú presentarte ante quienes te van a juzgar. Y además de ello, que puedan ellos tomar una decisión de acuerdo a todo ese conjunto de garantías que se te ha dado. Si a ti no se te dan esas garantías porque no te dan el tiempo, porque las condiciones del procedimiento son prepotentes, abusivas, arbitrarias o lo que fuere, no estamos hablando todavía de este procedimiento, estoy hablando en genérico. Definitivamente, si se da una situación de esas características, entonces es abiertamente arbitrario e inconstitucional y tendría
tendría que simplemente readecuarse o reformarse ese apartado de procedimiento. Ahora, si nos vamos ya al procedimiento específico en materia constitucional, hay varios expertos que han estado mencionando que una cosa es el debido proceso en un club y otra cosa es el debido proceso en el ámbito penal y otra cosa es el debido proceso en el ámbito constitucional. Sí, ¿cuántos debidos procesos hay entonces? Y no. A ver. No, es que solamente hay un debido proceso. Claro, si es de la parte que no se interpreta, que no se cambia, que es estructural. Que es estructural, es una sola, que es que te den la posibilidad de defenderte. Ajá. Y que te den la posibilidad de defenderte de tal manera que no haya ni siquiera un resquicio de que tú no has tenido la oportunidad de defenderte. ¿Por qué? Porque el derecho de defensa en materia constitucional es irrestricto. No hay restricciones en materia de defensa. Entonces, claro, algunos desinformados que no son específicamente constitucionalistas podrían decir, bueno, pero una cosa es en el derecho penal y otra cosa es en el Parlamento. No, es lo mismo. Es la misma garantía que está estipulada en el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? El artículo 1 de la Constitución prescribe la persona humana, no la sociedad, no el Estado, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y todos estamos en la obligación de defenderla. Ahora, estamos ante un procedimiento de vacancia nada más y nada menos que a la máxima autoridad del país, a quien de acuerdo a la Constitución personifica a la nación y es representante del Estado peruano. ¿Cómo no se le va a dar a esa persona, que puede ser PPK o puede ser cualquiera, cómo no se le va a dar a esa persona las posibilidades de que pueda tener una defensa a la altura de las graves circunstancias que se le están imputando y que dan motivo a una vacancia? Entonces, obviamente, él tiene todas las prerrogativas, en mi opinión, para que pueda postergar, suspender, patear este procedimiento, porque en mi opinión el procedimiento es inconstitucional. ¿Qué pasa si no se respeta el debido proceso? Que usted comenta comenta usted que es estructural, no solo por los tiempos que se deben dar a la persona que se está señalando, que se le dé y que ellos se tomen para evaluar lo que la persona tenga que decir, no ese mismo rato se vote, ¿no? Esto es como que uno se presenta ante un juez con las pruebas y lo demás y ese mismo rato el juez de la sentencia. Es imposible, o sea, tiene que tomarse pues un tiempo para cruzar información y qué sé yo, si es que lo que se quiere al final es llegar a la verdad. Diera la impresión que es otra cosa, ¿no? Por las celeridades y allí. Pero si es que no se respeta el debido proceso y se lo vulnera también adelantando la opinión, o sea, ¿ya para qué va a ir si es que ya decidieron? Exactamente. Entonces, ¿qué es nulo? Es nulo, es que es en realidad nulo. Y cualquier juez de la República podría pronunciarse. Yo fui el día sábado, el domingo, publiqué en mis redes sociales el tema que el presidente constitucional, Pedro Pablo Kuczynski, podía plantear una acción de amparo. Bueno, la han planteado algunos colegas. Ya la han planteado. Es que es la defensa en derecho. Cuando hay una vulneración a los derechos, a este derecho columna vertebral, a esta garantía, pues lo que queda y lo que corresponde es plantear una acción de amparo para resguardar precisamente esa garantía. Eso se hace en los estados constitucionales de derecho. Un juez puede parar el procedimiento de vacancia. Un solo juez. Es como en el caso de Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump quiso establecer el sistema nuevo migratorio, un juez le paralizó todo su sistema, él se jalaba los pelos, no sabía qué hacer, y no se podía, pues ya no se podía. Entonces es igual aquí, lo que pasa es que hay que ver si encontramos ese tipo de juez en el Perú, que tenga... Ya le quedan horas, ¿no? Si es que está ahí, por favor... Que tenga primero el conocimiento, que segundo tenga el carácter, la fuerza, porque como decían los antiguos, para ser juez se necesitan tres cosas. La primera, la virtud de Aristóteles. La virtud de Aristóteles era explicada en Ética Nicómaco, era la valentía, que decía Aristóteles que era
una virtud genética. Solo hay 2 virtudes genéticas, el resto se adquiere. La belleza y la valentía. Pero a diferencia de la belleza que se acaba con el tiempo, la valentía permanece hasta el fin de los días. Y por eso un juez tiene que ser valiente, primero. Segundo, tiene que ser honesto, que es una virtud que se adquiere. Porque uno llega a ser honesto, si uno se propone, si uno tiene práctica de vida, ejemplo de vida familiar, etc., llega a ser honesto. Y tercera, valiente, honesto. Y la tercera, que sepa un poquito de derecho. Con eso es suficiente para tener los mejores magistrados. El problema es que acá no tenemos honestos, no tenemos valientes y ni siquiera saben derecho. Bueno, está por verse, doctora, porque todavía quedan ahí algunas horas. Ojalá nos llegue así una de esas noticias como la que nos ha llegado ahora de Guerrero, ya de parte del Poder Judicial. Por lo menos a Guerrero no lo van a vacar. Ya está contentísimo, bueno, como todos, ¿no? Con la noticia. Seguimos con el debido proceso, doctor Caro. Ha pedido ayer el presidente a través de sus abogados le hagan llegar el sustento, la argumentación de por qué es que lo van a vacar, finalmente de qué se lo acusa, y salieron a decir, bueno, los congresistas un poco ahí en plan que lo diga la comisión era, no, que lo digan los congresistas, y era como que no, ya le mandamos ya, y bueno, entonces eso también es cero debido proceso. Es insuficiente. Lo que pasa es que, vea usted, la vacancia como está concebida en la Constitución, esto viene, voy a remontarme, si me permites, para una explicación mayor. Favor. Esto viene de varios antecedentes que hemos tenido en la historia, pero básicamente del que ocurre el primer antecedente histórico, que es en 1823, cuando se vaca a Ribagüero. Lo vacan a Ribagüero porque hubo una pugna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Se adelanta el Poder Legislativo y establece una resolución vacándolo por incapacidad moral. No existía ese punto en ese momento. Sin embargo, utilizaron ese argumento diciendo que era un hombre incapaz moralmente y que no podía seguir al frente de la República. Eran los primeros, acuérdate que fue el primer presidente, eran los momentos de tensión, etcétera. Por eso es que en la carta, luego de 4 cartas constitucionales, recién la de 1839, se establece el predicado de vacancia por incapacidad moral o física. Pero en ese entonces había 2 concepciones de la moral. Es decir, se entendía incapacidad moral como incapacidad mental o incapacidad de usos y costumbres. Es decir, una persona que no sigue los usos y costumbres de todo el mundo, había que vacarlo. Por ejemplo, un borracho que haga escándalos y que sea presidente de la República, porque tenía que ser vacado, obviamente. Pero se juntaba el concepto de incapacidad moral a lo mental, ¿no? Entonces, claro, la incapacidad mental es algo certificable. Tú puedes certificar cuando una persona está loca o no está loca, para eso hay especialistas. Y es por eso que en el articulado de la vacancia constitucional, el artículo 113, hay cinco causas por las cuales pueden vacar a una persona, a un presidente. La primera es la muerte. ¿La muerte es objetiva o no, Rocío? Es con tu certificado de defunción, ya sabes, ahí está el certificado, ese murió, entonces lo vacamos. Bueno. El segundo lo voy a dejar al final. El tercero, renuncia. ¿Es objetivo o no? Acá está tu carta de renuncia. Muy bien. Señor, su carta de renuncia, lo vacamos. Cuarto, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. ¿Es objetivo o no? Certificado de migraciones, salió el señor, nadie le dieron permiso del Parlamento. No. Muy bien, lo vacamos. Quinta, destitución. La destitución es de acuerdo al procedimiento de acusación constitucional, regulado, establecido en la Constitución, para cosas muy específicas, donde hay todo un juicio, lo que se llama el antejuicio constitucional o juicio político de acusación constitucional, donde es una cosa que se demora meses, etcétera, 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 donde hay las garantías. Al final se determina con resolución acusatoria, el Pleno vota y lo destituye. Es algo objetivo. ¿Y la segunda? Y la segunda, su permanente incapacidad moral. ¿Qué cosa es eso? Si fuera así, el señor arzobispo, el presidente de la conferencia episcopal, tendría que él emitir un certificado diciendo
¿el señor PPK es moral o es inmoral? Y entonces con el certificado del cardenal del Perú o del presidente de la conferencia episcopal, podríamos recién decir, bueno, ellos manejan los conceptos de moral y entonces tendríamos algo objetivo. Bueno, y eso para el mundo católico, porque... Además que, claro, y eso que si estamos en el mundo católico, porque si no van a pedir los evangelistas también, y los agnósticos van a decir, oiga señor, ¿esto qué tiene que ver? Claro, además, ¿quién juzga la moral de alguien? Exactamente. ¿Qué cosa es la moral, Rocío? La moral es la facultad que tiene cada persona para discernir entre el bien y el mal, y preferir el bien. Eso es moral. Ya. O sea, la persona que puede, yo discierno entre el bien, el mal, prefiero el bien, esa es una persona moral. El que prefiere el mal es un inmoral. Y el que no prefiere nada es un amoral. ¿Ya? ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Entonces, ahora el gran problema y el gran dilema es, ¿y de qué moral estamos hablando? ¿La tuya, la mía, claro, la del señor Mulder, la del señor Vitocho, la del señor Lescano, la señora Bartra? ¿De ¿Quiénes son moralmente válidos para juzgar la moral de alguien más? Además hay otro concepto en los temas de moral, de axiología, que es la ciencia precisamente de los valores, que en el caso de los juicios de valor tiene que eliminarse todo lo que es el prejuicio. Es decir, uno para llegar a un juicio de valor tiene que tener toda la información y el conocimiento de un caso específico. Es decir, yo no puedo hacer un juicio de valor moral si es que yo no tengo todos los elementos necesarios para emitir un juicio de valor. Porque en este caso, si todavía no se concluyen las investigaciones, ¿cómo puedo yo formarme? Claro, el presidente ha cometido un suicidio político en horario estelar al presentarse el día domingo. A mí me da pena decir esto, pero que mal asesorado ha podido estar el presidente para que le hayan recomendado ir a hacer eso, ¿no? Porque, claro, el presidente da la impresión de que ha confundido el tema público con el privado, y la percepción que se lleva a la gente es que, bueno, que este señor de repente es culpable. Pero esos son prejuicios. O sea, tenemos nosotros que recabar toda la información realmente para poder emitir un juicio de valor. Y en el corto plazo que se ha establecido, yo no creo que los que van a emitir ese juicio de valor, no prejuicio, porque si emiten un prejuicio ya no es un juicio, si van a emitir un juicio de valor en el plano moral, entonces tendrían que tener la suficiente información de todos los aspectos para que puedan emitirla. Claro. Además hay otro factor, si me permite, con esto concluyo para que hagan la pregunta. A ver. El otro factor es quién emite el juicio. Solamente puede emitir el juicio quien esté por lo menos en una condición de moralidad. Si ese que va a emitir el juicio no está en condiciones de moralidad, es decir, si yo te voy a acusar a ti que eres mentirosa, por lo menos yo tengo que ser una persona honesta, que no sea mentirosa. Ya, es lo mínimo que se me pide. Si yo te voy a acusar de que tú has hecho transacciones raras, etcétera, por lo menos en tu legajo tienes que tener un respaldo de que tú no hayas hecho transacciones raras. Y ese es el problema. Estamos frente a un parlamento que porcentajes mínimos podrían... ¿quién es el primero en levantar la piedra? Bueno, aún así parece que muchos, ¿no? No han caído en cuenta, parece un poco de las denuncias que pesan en su contra respecto de que hay personas que dicen que tienen maestrías y no tienen ni terminado el colegio. Pero bueno, como bien lo ha señalado la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, no es difícil en realidad poder señalar una u otra cosa respecto de eso. Pero bueno, entonces no hay debido proceso, doctor Torres Caro. No se percibe. Y con eso terminamos. Lo que pasa es que no se percibe que haya en esta situación algo que esté respetando. O sea, hay una cosa que nos huele mal, que no está bien. Yo creo que hay que escuchar al presidente. Hay que escucharlo, y no solamente hay que escucharlo, sino hay que darnos el tiempo necesario para poder emitir ese juicio. Creo yo que la Comisión Lavallato era el lugar idóneo para que se pronuncie, para que él haga la defensa ahí, y que al final la Comisión de Lavallato, si concluye que el presidente ha tenido actuaciones de inmoralidad, entonces ahí sí que se lo vaque.
porque aquí no se trata de proteger a nadie. Si él está en una situación así, pues tendrá que ser vacado, pero no de la manera como se está haciendo, porque lo que cuestionamos, Rocío, y esto no es que yo defienda al señor PPK o que no necesita además que lo defienda, o si necesita, no lo sabemos, hasta memes hay de que contrate al abogado de Paolo. Yeah. Entonces, lo que quiero decir finalmente es que el presidente de la República es el único que tiene la verdad que podría trasladarla a todos. Y si esa verdad lo pone en una situación de inmoralidad, entonces lo mejor sería que renuncie. Muy bien, nos quedamos con eso, doctor Carlos Torres Caro ha estado con nosotros esta tarde en la entrevista. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.